¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a los desayunos de 24 horas. Viernes 1 de octubre, estamos empezando un nuevo mes y con muchísima información. Ya nos acompaña aquí en el estudio en Guayaquil el ingeniero Carlos Rigofrío, Contralor, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Liz. Buenos días. Bueno, varios temas que tratar con usted. Quiero empezar con lo que tiene que ver con la Asamblea, ¿no? Esta lista de asambleístas que tendrían glosas, que esta información que fue remitida precisamente a la Comisión de Fiscalización de Legislativo, ahondar quizás o darnos mayores detalles, ¿no? Porque hay algunas que incluso tendrían indicios de responsabilidad penal. ¿Qué fue lo que se encontró realmente en el estudio que se realizó? Bien, de acuerdo al pronunciamiento del señor Procurador, nosotros remitimos a la Asamblea los pedidos de datos de glosas y responsabilidades de indicios de responsabilidad penal de varios asambleístas. El pedido fue de 32 asambleístas y se remitió la información de los que tenían, que son un número de 16. De esos 16, ¿cuántos tendrían entonces ya confirmado indicios de responsabilidad penal? Sí, los enviados a la Fiscalía, los indicios de responsabilidad, son 8 asambleístas los que tienen indicios de responsabilidad penal. Ahora, pero usted tiene que haber escuchado también la respuesta de algunos de ellos, ¿no? Unos han dicho que son glosas que ya tienen más de 10 años, otros han dicho que recién se enteran a raíz de esto de que tenían una glosa, por ende que no habrían sido notificados. ¿Qué pasa en esos casos ante la respuesta que han dado algunos de los legisladores? Sí, la respuesta que nosotros enviamos a la Asamblea son de las responsabilidades administrativas y civiles confirmadas y por lo tanto fueron notificadas a cada uno de los sujetos. Es decir, todos tienen pleno conocimiento. Todos tienen conocimiento, todos fueron notificados con estas responsabilidades. ¿Y en qué etapa se encuentran? ¿Se encuentran todavía en alguna etapa precisamente de, no sé, de presentar algún tipo de prueba que lleve al camino de que esas glosas no tienen fundamento? Dentro de sede administrativa en la Contraloría General del Estado, las etapas para recurrir están culminadas. Ellos todavía tienen la opción de presentar cualquier justificativo o solicitar un recurso en el contencioso administrativo. En la etapa de Contraloría está ya concluido el trámite en sede administrativa y por lo tanto ellos, si lo requieren, podrían hacerlo directamente al contencioso. Pero y se ha mencionado que hay asambleístas que no tienen glosas confirmadas. ¿Cuándo se podrá conocer la situación de ellos también? Si es que efectivamente las tienen o no las tienen. Bueno, en función de las solicitudes que estamos recibiendo de varios asambleístas que lo han solicitado de manera personal sobre el estado de las responsabilidades que tienen en la Contraloría y de los pedidos también que se realizan de otros servidores del sector público, como los ministros que hemos solicitado también, han solicitado a los asambleístas que se presente también el detalle de ministros que tienen responsabilidades administrativas y civiles. Se está evaluando, analizando, verificando los sistemas y en documentación de soporte a fin de dar respuesta. ¿Y eso cuánto tiempo más podría tomar? Eso toma los 10 días que nos da la Asamblea para presentar la documentación. Tengo un grupo bastante extenso trabajando para atender esas necesidades. Eso en cuanto al tema que tiene que ver con glosas relacionadas con algunos legisladores. Ahora pasemos al caso Sinohidro. Usted dijo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, informó que la Contraloría había realizado 25 exámenes especiales al proceso de contratación de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Quiero preguntarle de esos 25 exámenes, ¿cuántos tendrían indicios de responsabilidad penal? Ya, dentro de los 25 exámenes que se realizaron a Coca-Cola Sinclair, específicamente 6 corresponden al contratista Sinohidro, en donde se determinaron 3 informes de indicio de responsabilidad penal. Aquí yo quiero aclarar que en esas responsabilidades, en esos 6 informes que se enviaron a la Asamblea, los anexos, existen las responsabilidades administrativas y civiles. Muchas de ellas, las glosas, son solidarias y por lo tanto no son susceptibles de ser sumadas, que eso es lo que se había realizado, y tenemos dentro de estas 6 realmente las glosas no confirmadas, es por la suma de 107 millones de dólares. Ahora, pero ¿y ese porcentaje, ¿no? Las que tienen que ver con responsabilidad civil y administrativa, que son la mayoría según lo que usted nos acaba de decir en este momento, ¿ya han sido pagadas o también en qué parte del proceso se encuentran? Bien, igualmente estas responsabilidades han sido confirmadas, han sido notificadas, y en algunos casos han recurrido dentro de la Contraloría y también tienen la posibilidad de presentar cualquier solicitud de recurso a través del contencioso administrativo.
Pero y se decía que Sinohydro ha sido glosada por más de 300 millones de dólares, cifra específica 305.7 millones de dólares, y que de esa cantidad 295 millones fueron desvanecidos en la administración del excontralor Celi. ¿Se podría ratificar que esa es la suma que realmente se dio en cuanto a desvanecimiento de glosas? Sí, el valor exacto de las glosas fueron por 297, que es fruto de los 6 exámenes especiales que determinó auditoría. Una vez que pasa a la etapa de predeterminación y determinación, se presentan los justificativos del caso y de esos 297 millones no se confirman 107 millones. La diferencia está confirmada y está notificada a los sujetos responsables. ¿Y esos otros 7 millones? La diferencia de los 297, de los 280 millones de dólares, 107 no fueron confirmados. La diferencia está confirmada y notificada. Perfecto. Y ahora, y sobre esa diferencia que está entonces, está en proceso de revisión. No, ya están confirmadas. La otra cantidad, o sea, se eliminan esos para tenerlo sumamente claro, porque usted decía que había una confusión en cuanto a las cifras. 297 millones, 107 millones se eliminaron. El restante es lo que está entonces plenamente ya está confirmado como desvanecimiento de glosas. Sí, y sí quisiera aclarar este punto porque la diferencia no es que la información cambió, la información es la misma. Lo que pasa es que en la Asamblea lo que hacen es justamente de un informe del 032, que es parte de los 6 informes que se hizo a Coca-Cola Sinclair, realizan una sumatoria de todas las responsabilidades, considerando que varias de ellas eran solidarias. Si quisiera ponerle un ejemplo para que todos lo entiendan, si tenemos una glosa solidaria los dos de $100,000, no es el valor total los 200,000, eso no se suma, no se puede dividir, es únicamente el valor de 100,000. Es indivisible y por lo tanto o lo paga usted o lo puedo pagar yo o lo pagamos los dos. Pero no se divide ni se suma ese valor. Por eso es lo que subió al valor de $305,000 que indicó la Asamblea. Ahora, ¿y qué se enmarca dentro de una glosa solidaria, Contralor? Ya, la glosa solidaria es cuando la participación de la observación es más de una persona. Por eso se torna solidaria la responsabilidad por un hecho de acción u omisión que se haya observado a través del informe de Contraloría. Pero y en ese informe de Contraloría, entonces, ¿quién asume lo observado dentro de esas glosas solidarias, al haber varias partes involucradas? Sí, es que se establece exactamente con nombres y apellidos quiénes serían los solidarios y quiénes son los que tienen que responder por esos montos. Eso en cuanto al tema Sinohydro. Pasemos también a otro tema. Contraloría ha realizado también auditorías, observaciones dentro del proceso que han realizado algunas instituciones públicas en cuanto a lo que tuvieron que llevar a cabo o ejecutar en medio de esta emergencia sanitaria. ¿Qué reflejan, cuántos estudios o cuántos exámenes ha realizado Contraloría más bien en torno a estos procesos? Y repito, ¿cuál va siendo el resultado, no? Sí, la Contraloría General del Estado aprobó ya 69 informes generales que se referían a todos los exámenes que se realizaron en las unidades de salud a nivel nacional, en las que se establecieron responsabilidades administrativas civiles y indicios de responsabilidad penal. En estos casos fueron analizados los procesos de adquisición de bienes, servicios, medicamentos, y en la mayoría de ellos tenemos observaciones respecto al proceso precontractual en la que los indicios de responsabilidad penal se configuran por la entrega de documentación falsa que fue verificada por los equipos de auditoría. Por otro lado, también en la ejecución mismo de los exámenes, vimos que los medicamentos o los insumos adquiridos no fueron ingresados a bodega, no existen egresos de bodega y las especificaciones técnicas con las que fueron ellos adquiridos no corresponden. Quizás pudiera mencionar cuál de las instituciones públicas fueron observadas e incurrieron en estas faltas que usted menciona, que pues ahora las llevan a tener un indicio de responsabilidad penal. Sí, la mayoría tenemos los principales aquí en Guayaquil, es el Teodoro Maldonado Carbo, Los Ceibos. En Quito también tuvimos los inconvenientes en el HCAM y en los otros hospitales, en los hospitales de Machala, en los que se hicieron las auditorías en unidades pequeñas inclusive, determinamos y en entidades públicas como en los GAP, también que esos procesos de adquisición de insumos y medicamentos por el tema de pandemia en plena emergencia tenían esas observaciones.
¿Han concluido ya con los exámenes o todavía hay otros que están pendientes y que pudiera pues aumentarse en la lista aquellos que han incurrido en estas faltas durante sus procesos de adquisición en la emergencia sanitaria? No, la disposición fue de que los exámenes que se hagan en emergencia se abarque el 100% de los procesos de contratación, no queda nada pendiente. Y esa información también ha sido remitida ya a la Fiscalía. Sí, en los casos que son los indicios no tenemos pendiente absolutamente nada. A la fecha tenemos enviado 189 informes de indicios de responsabilidad, dentro de los que se incluyen también estos de las unidades de salud. Ahora, esta semana se dio a conocer también irregularidades detectadas en la contratación de tres vías y dos puentes de la provincia de Manabí a través de una auditoría. ¿Qué es lo que se encontró en estas obras específicamente? Bien, justamente el día de ayer y anteayer estuve en la provincia de Manabí haciendo un recorrido por las obras de dos exámenes especiales en específico del plan PRISA, en el que el objeto era el soterramiento de los cables de alta tensión y también de telecomunicaciones. De la verificación que se hizo física, no existe los contratos culminados. También visitamos algunos puentes que no se han concluido. De eso la Contraloría está haciendo, y también la visita a las direcciones provinciales es a fin de evaluar los exámenes especiales que se hacen, el plan de control del 2021 y qué es lo que proponemos para el 2022. Se van a iniciar nuevas acciones de control respecto de esas obras. Ahora, pero se habla también, por ejemplo, de pagos duplicados en esa obra. ¿De quién y hacia quién? Es también la pregunta, ¿no? La mayoría de los casos vemos que no existieron estudios preliminares, y en función de esos estudios los montos de las contrataciones han ido variando, se han hecho contratos complementarios, se han cambiado las especificaciones técnicas de los materiales que se utilizaron, y eso conllevó a que el incremento de los valores de los contratos superen inclusive hasta 3 veces lo que inicialmente se había dispuesto. Y como usted ya lo mencionó, esto lo dio a conocer precisamente en esa visita que realizó hace 2 días a la provincia de Manabí, pero hemos visto que no es la única provincia que ha visitado. ¿Eso forma parte de algún cronograma con un objetivo específico, ingeniero? Sí, por supuesto. Hemos visitado la provincia del Guayas, Imbabura, Carchi, en Esmeralda, Santo Domingo. Estamos haciendo una evaluación de los planes, la ejecución y los plazos que debemos cumplir como Contraloría General del Estado para la emisión de los informes generales y el envío de los indicios de responsabilidad penal. Estamos haciendo una evaluación inclusive para el plan 2022, que es lo que va a realizar la Contraloría, y lógicamente tomamos muy en cuenta las denuncias ciudadanas o los pedidos que se hace de varios sectores a fin de incluirlos dentro de estas acciones de control. Ahora usted ya cumple 3 meses en gestión, conversamos al inicio de sus funciones, también del arranque en sus funciones, y tenía pues algunos metas que tenían que ver también con el trabajo interno, encaminar nuevamente quizás ese trabajo. ¿Cuánto se ha avanzado, ¿no?, en esos 3 meses? Sí, hemos avanzado muchísimo. El tema de las resoluciones y las notificaciones, que estaban algunas pendientes para publicar, tenemos publicado absolutamente todo. Se está notificando diariamente a todos los sujetos a fin de que ellos puedan también cumplir primero nosotros como el debido proceso, y ellos también que tengan la posibilidad de justificar en los casos que corresponden. Estamos avanzando, la Contraloría sigue trabajando, sigue todo el tiempo ejecutando sus exámenes especiales. Estamos con un plan de control que está ejecutándose de acuerdo a los cronogramas, y tenemos ya planificado próximas acciones de control. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas con ese análisis sobre algunos de los temas que hoy pues están sobre el tapete en cuanto al trabajo que viene realizando la Contraloría. Gracias, ingeniero. Gracias, Liz. Que tenga un buen día.